Buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Hace unas semanas, Canal Diocesano de Televisión Toledo dedicaba una semana y un día, íntegramente a hablar de la pastoral sanitaria. Fue lo que llamamos la Semana del Enfermo. La actualidad ha querido que algunas cuestiones relacionadas con la pastoral sanitaria, o más exactamente, corrijo, que algunas cuestiones relacionadas con el día a día de los hospitales, la asistencia religiosa en los hospitales, pues haya salido a la actualidad. Desde Enfoque, desde esta casa, entendimos que era necesario aclarar algunos puntos y, sobre todo, hablar con los protagonistas de esa asistencia religiosa en los hospitales y que nos contaran, sencillamente, lo que hacen día a día. Nosotros vemos ahora nuestro vídeo y enseguida volvemos a plató con nuestros invitados. El pasado 26 de febrero, los grupos parlamentarios del Partido Socialista y Podemos presentaron una proposición no de ley en la que solicitaban para su debate y aprobación en la Cámara Regional suspender cualquier disposición derivada de acuerdos y convenios internacionales que trasladen la obligación a las comunidades autónomas de financiar con dinero público los servicios religiosos de cualquier confesión particular en el ámbito de los servicios públicos como la sanidad, la educación o el bienestar social. En su exposición de motivos, los parlamentarios socialistas y de Podemos explican que los presupuestos generales de Castilla-La Mancha establecen un gasto de 425.470 euros destinados a la asistencia religiosa en los centros hospitalarios. En 1985, la Iglesia Católica y el Estado español suscribieron un acuerdo en el que se establecía la presencia financiada mediante contrato laboral o convenio con el ordinario del lugar de capellanes católicos con cargo a los presupuestos de cada centro hospitalario y que es abonado por los gobiernos autonómicos tras el traspaso de las competencias sanitarias. La proposición no de ley toma cuerpo tras la firma del pacto suscrito entre el Partido Socialista y Podemos para la tramitación de los presupuestos regionales. En el último apartado del primer punto que desarrolla este acuerdo, que lleva por título Reforzar la unidad pública, se establece el compromiso de presentar esta proposición no de ley con una resolución en la que se inste al Gobierno de España a suspender el concordato con el Vaticano. Citamos textualmente, que obliga a financiar con dinero público los servicios religiosos católicos en la sanidad pública. El señor arzobispo de Toledo, don Braulio Rodríguez, ha insistido en que la iniciativa de Partido Socialista y Podemos para que se suprima la financiación de la asistencia religiosa católica en centros sanitarios de la comunidad autónoma es algo disparatado, aunque ha señalado que si se tiene que renegociar, que se haga. Don Braulio ha recordado que es mucho más grande el servicio que se presta en los centros hospitalarios que los dineros que se puedan derivar de ahí, para recalcar que si se tiene que renegociar este acuerdo entre Iglesia y Estado para prestar asistencia religiosa, que se haga, pero se ha mostrado contrario a poner en un texto algo que ha calificado como un brindis al sol. Bueno, pues hemos retomado esas palabras del señor arzobispo que pronunciaba en una entrevista concedida a la cadena COPE. Esto ha sido tema de actualidad. Obviamente no ha sido provocado ni por la Iglesia toledana ni por los servicios de pastoral sanitaria, pero sí que ha habido otros elementos que lo han traído a la luz y nosotros entendíamos, como hemos dicho al principio, que era nuestro deber pues aclarar algún que otro punto, porque sí que es verdad que se ha de alguna manera hecho mucho ruido en torno a esto. Vamos a presentar a nuestros invitados, que son los que realmente saben de este asunto. Empezamos por María Jesús Ibáñez. María Jesús, buenas noches. Buenas noches. ¿Enfermera? Sí. Iba a decir adiós, gracias. O sea, Sí. porque ya nos conocemos de alguna otra intervención en la radio. Estás en la Residencia Social Asistida San José, ¿no? Sí, sí. Me imagino que un tipo de paciente diferente al que se trata, por ejemplo, en el Hospital Virgen de la Salud o en el Hospital del Valle, ¿no? Sí, son todos enfermos crónicos y algunos están en fase terminal también. Bueno, hablaremos un poco de tu trabajo y de cómo en tu trabajo, cuáles son tus relaciones, por ejemplo, con los capellanes. Tenemos aquí al director del Secretariado de Pastoral de la Salud, don Rafael Torregrosa. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Después de la Semana del Enfermo, otra vez por aquí. Sí, nos hemos acostumbrado un poco aquí ya. Bueno, la actualidad manda.
Es un dicho periodístico y a veces pasa esto. Muchísimas gracias por estar aquí, a usted, y en su nombre también le agradecemos a los 12 capellanes que están en la diócesis de Toledo. Capellanes, siempre hablamos de hospitales, de servicios hospitalarios. Y Alfonso Canaval, buenas noches. Buenas noches. Médico intensivista del Hospital Virgen de la Salud. Sí, así es. La última vez que estuvimos aquí, en este mismo espacio, yo le dije, la próxima vez que nos veamos en mi casa. De momento lo hemos cumplido. Estamos cumpliendo. De momento lo estamos cumpliendo. Muchísimas gracias por estar aquí. Si te parece, Rafael, podríamos hacer un estado de la cuestión. ¿Por qué estáis los capellanes religiosos en los hospitales? Los capellanes católicos en los hospitales. ¿Quién os manda a estar ahí y por qué? Bueno, pues yo primero sí que quería agradeceros el que nos dé la oportunidad de informar, porque en estos días ha sido como una avalancha de malinformación, a veces un poco confuso, lo que había llegado a la opinión pública, y luego pues incluso nosotros tenemos la experiencia en el hospital de que nos llegan a preguntar qué pasa, las capillas, los capellanes, qué es lo que están debatiendo ahí, por qué sale este tema. Obviamente porque no es un tema que esté... Lo de por qué sale este tema es una buena cuestión que luego podemos plantear más abiertamente. Bueno, pues nosotros, la presencia de los capellanes en los hospitales es porque es un derecho del ser humano el que sea atendido en todas sus dimensiones, ¿no? La dimensión física, psíquica, la dimensión religiosa, espiritual, y el Estado español ha entendido, como Estado democrático, que tiene que ponerlo en leyes, pues una ley de acuerdos Iglesia-Estado y una ley orgánica de libertad religiosa en la que poder regular esa asistencia, facilitar la asistencia religiosa a aquellos que no pueden ir a la capilla, no pueden ir a ser atendidos por un sacerdote en sus parroquias, porque están internados en un hospital y que tienen un derecho de ser asistidos porque hay una dimensión de la persona que lo requiere y que lo pide, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues hasta ahora hemos entendido con fluidez, con tranquilidad, pues que eso es un derecho pues que lo ha visto bien incluso aquellas personas que a lo mejor no puedan compartir nuestras convicciones religiosas y que lo han visto bien, hasta el punto incluso que profesionales sanitarios que pueden o no discrepar en temas religiosos, pero lo han visto bien que el paciente que está en un hospital sea atendido en esta dimensión, ¿no? Por la dimensión de la totalidad, ¿no? Lo que dicen con palabras así muy snob, eso de holístico, ¿no? La totalidad de la persona, ¿no? ¿A vosotros os paga? Nos paga por un acuerdo que hay a nivel nacional, y un acuerdo Iglesia-Estado, y entonces se delega a las autonomías la obligación que nos tengan que pagar, pues en este caso la Junta, por medio por las transferencias, por la delegación de transferencias, la Consejería de Sanidad, dentro de un servicio más dentro de la Consejería de Sanidad, ¿vale? Por ese acuerdo Iglesia-Estado que hay. No vamos a entrar en números, pero vamos, tenéis un sueldo pues como básicamente el de un sacerdote. Sí, está equiparado al sueldo del sacerdote, sí. Y ahora vamos a ir con esa cuestión y abrimos ya el debate a nuestros dos invitados. ¿Por qué esto? ¿Lo habéis entendido vosotros, doctor? Bueno, pues yo no lo tengo muy claro, me imagino algunas razones que puede haber. Seguramente el argumento más fácil es decir que es un dinero público que se quiere emplear para otras cosas. Entonces yo creo que ahí se podría argumentar fácilmente que es un dinero que está dedicado al bien común y que yo como ciudadano pues me gusta que con mis impuestos pues se dedique una parte que pueda revertir en servicios sociales y dentro de los cuales creo que está este tipo de servicios. Yo le doy una importancia muy grande a los servicios sociales, igual que se presupuesta dinero para el deporte, para la cultura, para otra serie de cosas, para disfrutar del arte, etcétera, etcétera, pues yo creo que hay una inmensa población que necesita en los momentos más dolorosos o más preocupantes para la salud de una asistencia religiosa y que se beneficia pues la mayor parte de la población. Hay que tener presente que en la edad media de las personas que están hospitalizadas
está alrededor de los 72, entre 72 y 76 años, más o menos, en un hospital general, en un geriátrico más. Y bueno, si tú analizas muy bien los deseos de esa población, con esa franja de edad, pues te darás cuenta que la inmensa mayoría tienen raíces cristianas, son católicos, y aunque en su vida cada uno lo viva como quiera, pero en los momentos de enfermedad, de dolor, de amenaza, pues la asistencia espiritual es muy importante y es complementaria de toda la asistencia médica que podemos proporcionar nosotros. Y encima tenemos un entendimiento y una colaboración con los capellanes, como es el caso, que nos llevamos fenomenal, que transmiten pues mucha cordialidad, mucha fraternidad entre los equipos, que son personas positivas, alegres, que ayudan mucho a la gente. Pues yo creo que es un bien común y para eso están los impuestos y para eso están los servicios públicos. Yo esto le daría una importancia grande, ¿no? María Jesús, decía antes que sí que ha habido mucho ruido. Normalmente en este tipo de anuncios siempre hay un alto componente de ruido. También hay un componente que hay que valorar, que es el componente que nosotros venimos a llamar el globo sonda. O sea, voy a lanzarlo a ver cómo hacer una especie de tanteo, a ver cómo va cayendo en la población y así voy provocando un terreno, voy de alguna manera eso. La proposición no de ley, cuyo texto hemos oído en el vídeo, todavía está en Cortes, pero no ha sido tramitada. Esto es interesante destacarlo. Iba a entrar en el pleno de presupuestos de la semana pasada, no entró por diferentes circunstancias, y cuando una proposición no de ley entra en Cortes, normalmente tiene un proceso de enmiendas. O sea que del texto original se puede enmendar, incluso puede ser llevada completamente, o sea, darle la vuelta por completo al texto, llevada al pleno de las Cortes y puede ser aprobada o rechazada. O sea que no sabemos qué va a pasar con este texto. Yo creo que está bien aclararlo. ¿Cómo lo se ha acogido, por ejemplo, en la residencia social asistida? Cuando decía Rafael, dice, a mí me ha preguntado mucha gente, los profesores, ¿qué pasa con esto? Bueno, concretamente en mi trabajo, digamos que más donde lo he podido observar es entre los compañeros, porque son enfermos que no todos tienen, digamos, el apoyo familiar que deseáramos, por eso están allí, ¿no? Entonces, mucho eco de los familiares yo no he recibido. De cara a los profesionales, pues hombre, siempre hay de todo, hay opiniones muy variadas, pero sí que hay un sentir de que el capellán es una persona que tiene que formar parte del equipo y que esta asistencia espiritual que forma parte de la asistencia de la persona y que no podemos parcialmente tratar solo lo físico o lo psíquico, es algo también importante. Allí, por ejemplo, yo veo día a día grandes soledades. Estas grandes soledades, pues, se ven... Enfermos que no tienen acompañantes, visitas. Las tienen con muy poca frecuencia. Entonces, yo con mucha frecuencia es escuchar, ¿y cuándo va a venir don Gustavo? ¿Y cuándo va a venir? O sea, es algo, para ellos, por ejemplo, la Eucaristía forma parte de su vida, de lo que es un ritual normal de un día, porque ellos allí tienen, pues eso, su terapia ocupacional, su misa, su peluquería, pero forma parte de su vida. Entonces, pues para ellos sería de verdad algo muy perjudicial en su bienestar el que le faltara este servicio, por ejemplo. Rafa, ¿cómo es la actividad de un capellán? Bueno, te comento un poco el día a día que Sí. podemos tener así tipo, aunque la definición del capellán del hospital es que no tiene mucho orden porque continuamente están, por mucho que te planifiques, ¿no? Pues tienes el busca, el telefonillo ese, que te trastoca el horario. y Cualquiera que haya continuamente lo estado, bueno, el hospital que quizás frecuentamos más es el Virgen de la Salud, vamos, poco ha estado si no ha visto a un capellán para arriba o un capellán para abajo. Bueno. Sí, bueno, pues nosotros, el que está de guardia, estamos de guardia ahí 24 horas, y estando de guardia por la mañana comenzamos si nos suelen llamar a veces por la noche, a distintos servicios también para atender a algún enfermo,
Pero por la mañana comenzamos abriendo la capilla a las 7 de la mañana. ¿Por qué? Porque la gente que va a entrar a trabajar, hay mucha gente que hace una visita. Y luego a las 7:30 de la mañana tenemos la misa, ¿no? Donde viene un grupo de unas 35 personas constantemente, ¿no? Diariamente. Diariamente a misa. Bueno, pues se juntan familiares, profesional sanitario. Bien, y luego después tenemos inmediatamente que termina la misa, antes que empiece todo el tema de la visita de los médicos a planta, llevamos la comunión, una media de unas 40 comuniones diarias en las distintas plantas, las distintas secciones del hospital. Luego, si ha quedado alguno porque tenía que hacer una prueba y tal, pues durante la mañana también, y estamos visitando durante la mañana, y luego hay veces que, bueno, a veces, no siempre, pues estamos en el despacho un momento y suele venir continuamente gente para temas de hablar, para temas sociales que coordinamos también con los trabajadores sociales, y pues es un apoyo también que hay, tenemos ahí un apoyo también a los pues necesidades materiales que hay, y que coordinamos, como digo, con los trabajadores sociales. Entonces la mañana es eso, visitas, hablar, te llaman por aquí, por allá, urgencias, la UBI donde está trabajando Alfonso, distintos lugares que vamos paseando por ahí, ¿no? Y a poco que tengamos unas cuantas visitas en habitación, echamos la mañana en eso, ¿no? Luego, después de comer, pues tenemos también un rato de visitas y de atención dentro del despacho. Y también hay que decir que no solamente llevamos, por ejemplo, en el caso nuestro, el hospital, sino que llevamos la atención de paliativos en la residencia de Barber. Una sección que se abrió en la residencia de ancianos de Barber, en la segunda planta, se abrió una sección de enfermos paliativos y que lo atendemos nosotros también. Y también pues visitas, llevar la comunión, asistir en demás sacramentos, la confesión, hablar, unciones, estamos dando una media al año, unas 700 unciones al año en el hospital. Y luego pues eso, tenemos la misa también por la tarde, y una misa a las 7 por la tarde, y continuamente está un goteo de gente, continuamente pasando por la capilla, que está abierta desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, continuamente. Por la noche la cerramos un rato, a no ser que haya familiares que nos dicen, oye, mira, queremos pasar porque estamos pasando esto, tenemos el familiar en urgencia o en la UBI, queremos pasar un rato, y se nos da el tema este y pues estamos ahí ayudando. O sea que, por ejemplo, en el Virgen de la Salud estáis dos capellanes, tres capellanes, sí. Y hacéis guardias de 24 horas. 24 horas, O sea, sí. tú estás 24 horas al pie del busca, por ejemplo, y luego ya eres relevado y dentro de 48 horas entras tú otra vez. Pasamos un poco más de tiempo, pues al ser 3, nos turnamos 1 y luego 2 días estás ahí sin estar de guardia, pero estando en el hospital Claro, también, sí, estás apoyando. O sea, hay un apoyo de capellán, el que está de guardia. O sea, que no y el que tienes apoya. lo que llamáis vosotros la salida de guardia, ¿no? Que tenéis ahí unas horas. No, a ver, salimos de la guardia y bueno, pues sí, descansas o sales a hacer otro recado Sí, fuera. pero tal. que no es que estés libre en tu casa. No. Estás en el Está hospital. localizado ahí y luego pues nos apoyamos porque aunque uno esté de guardia siempre a veces se acumulan atención a enfermos y ya digo, familiares también. Alfonso, ¿cómo es la relación con el capellán? A ver, nosotros tenemos bastante relación pues por el ámbito de trabajo en el que yo trabajo, ¿no? Tú estás en la UBI. En UBI. Entonces, bueno, pues hay multitud de circunstancias que precisan del contacto con el capellán. Muchas veces o él es mediador entre familiares y nosotros, o al revés, nosotros, digamos, somos el contacto de la familia con el capellán. ¿En qué sentido? Porque claro, alguien podría decir, bueno, tú eres médico, Sí. pues tú dedicarte a la medicina. Bueno, puedes tener razón, pero hay algunas circunstancias dentro de mi ámbito de trabajo en el cual, digamos que desde el punto de vista bioético nosotros estamos obligados a ofrecer el cuidado espiritual, que es cuando el enfermo deja de tener un plan terapéutico agresivo curativo y empiezas a pensar en el abordaje paliativo, cuando digamos que ahí lo importante ya es cuidar otras esferas que no son la mera terapia curativa, ¿no? Hay multitud de enfermos pues, que están en esas circunstancias, donde yo trabajo, en la UBI y en otros sitios del hospital. Y ahí estamos un poco obligados a ofrecer ese servicio espiritual. Ese servicio espiritual no lo puede proporcionar personal estatutario,
no sé qué funcionario o qué administrativo, quién puede proceder a eso. Son ellos los que lo hacen y lo hacen muy bien. Entonces yo creo que nosotros ahí sí que ofrecemos en esas circunstancias. Yo de la experiencia que tengo de todos los ofrecimientos que se han hecho del servicio religioso, te puedo decir que la inmensa mayoría lo aprovechan, la inmensa mayoría. Son muy pocos los que no lo quieren y a nadie le molesta. El Claro, ofrecimiento no molesta. Claro, que yo creo que es más importante esto que dices. A nadie molesta. A ti nunca te ha llegado un familiar de un paciente y te ha dicho, déjeme usted en paz de curas y no sé qué, no sé cuánto con lo que tengo yo encima. No, podría ser excepcional, ese comportamiento se podría ver, pero si ocurre es excepcional. Yo no recuerdo ningún caso. La mayor parte de las personas, cuando ven que tú ya has pasado la esfera curativa, agresiva, donde yo trabajo, somos muy agresivos con las terapias. Cuando eso ha finalizado y estás pensando ya en el confort, en que no sufra, en que pase los últimos momentos con la familia y les recuerdas que tienen a su disposición un servicio religioso, pues la mayoría dice que sí, muy bien, y hay algunos que dicen que no es necesario, pero nadie se molesta. Y luego también hay que dimensionar esto. Este problema a nivel económico supone un montante muy pequeño respecto a los presupuestos. Es un 0,017%. Ya, pero los dineros parece que a veces hay algunas cifras como que Pero adecuadamente enmarcadas nos parecen una barbaridad. Pero ese pequeño porcentaje de los 2.500 millones de presupuesto del SESCAM, ese pequeño porcentaje que se dedica a estos servicios, da bienestar a mucha gente. Entonces yo creo que hay que buscar sobre todo el bienestar de los ciudadanos. Es lo principal. Una cosita, cuando tú ofreces recuerdas a la familia, pues hay un servicio religioso y tal, en algunas ocasiones has hecho como de facilitador de ese encuentro, en el sentido de que a lo mejor la familia no sabe cómo dirigirse al capellán. Sí, bueno, eso lo hacemos todos, porque las auxiliares de mi unidad también lo hacen, o sea, ellos tienen un busca, están localizados, llegan enseguida, porque realmente en segundos o en un minuto están allí, o sea que es un acceso rápido, nosotros les llamamos al busca y acuden enseguida. O sea que, y lo hacemos cualquiera del personal. O sea, sí, no sí, solo pero yo. lo que yo me refería es que a la familia a lo mejor les falta pues ese empuje en ese momento tan de tensión que Muchos los buscan previamente, o sea que ellos ya saben dónde encontrarlos, saben dónde están, pero bueno, hay algún caso en el cual, si no lo conocen, nosotros llamamos al busca y ya está, se localiza fácilmente. Bueno, yo insisto en que es difícil estar en el hospital y no verlos, porque ojo lo que se mueven, están por todos los lados, y eso que son pocos. María Jesús, hablábamos antes de la soledad del enfermo. Me imagino que vosotros también, de alguna manera, facilitáis ese encuentro entre el enfermo y el capellán, o también el capellán, por medio de conversar con vosotras, bueno, pues puede facilitar. Tú eres una persona religiosa, eres una católica comprometida, pero tendrás compañeras que no tengan fe. ¿Cómo ven ellos a los capellanes? ¿Les facilitan también ese encuentro? Pues, hombre, hay de todo, como he dicho antes, pero por norma general, ahora por ejemplo hablo cuando he trabajado en unidades de cuidados paliativos, ¿no? Sí. Donde el capellán formaba parte del equipo como uno más. Había personas que no practicaban y que en cambio, de verdad, con muchísimo respeto y también valorando mucho la labor del capellán, contaban con él para muchas decisiones y para muchas cosas que eran de equipo. Porque, como he dicho antes, si el abordaje es integral, y estoy pensando ahora mismo en un paciente, ¿no?, que lo que le inquietaba era un problema claramente espiritual, ¿no? Entonces, recuerdo a esta persona que dijo, pues ¿por qué no proponemos al capellán que tenga una conversación en un espacio adecuado? Porque a lo mejor por ahí empieza a solucionarse un problema que era había entrado como en barrena en una situación, una espiral que no salía, ¿no? Porque no comía, y era claramente un problema espiritual, ¿vale? Entonces fue de verdad una labor muy bonita de equipo, ver cómo empezó el capellán, se resolvió ese tema de autoperdón y también de reconciliación con la esposa, y a raíz de ahí se pudo entrar desde todas las dimensiones de la persona
y ese paciente murió en paz y con muchísima dignidad, o sea, que fue, y ya digo, fue fundamental y clave la intervención del capellán, por poner un ejemplo, y no todos los compañeros tenían esta creencia, ¿no? También tengo que decir que desde ese respeto, sí que concretamente en el Hospital Gregorio Marañón, sí que el capellán en un momento dado pues se puso en contacto con un pastor para una persona pues que no era católica, pero que en cambio tenía una necesidad espiritual y bueno, y se le facilitó esta visita. Quiero decir que también desde el respeto, desde la apertura y desde el buscar el bien de esa persona y su calidad de vida hasta el final. ¿Se han dado casos así en el Hospital de Toledo? A ver, sí que llama la atención que de las notas estas que decían de la propuesta no de ley, hablaba de... Solamente habla de religión católica. Sí, no, pero habla en el primer punto de que facilitar el tema Sí. de otras confesiones Sí. porque no está... Pues es que no es real, o sea, sí que se facilita otras confesiones. Si hay un enfermo que solicita una asistencia de su confesión, pues, hombre, no se le niega a nadie que pueda asistirle. O sea, es un pastor. Sí que es verdad que en otras confesiones no he visto yo un deseo de atender, porque, a ver, la cultura de atención a los enfermos no es una cultura que salga más allá de lo católico, porque en el ámbito católico, en la historia se crean los hospitales, Sí. en la historia se ve que tiene un sentido redentor la enfermedad, se ve que tiene un sentido también a la luz de los sacramentos que se reciben en esos momentos, como asistencia en la enfermedad, en los últimos momentos especialmente, como ha comentado ahora mismo María Jesús en el tema de para lograr esa paz interior. Es decir, por una parte hay que aclarar a la opinión pública que nadie se le niega el que si quiere que venga alguien de su confesión le pueda asistir y pueda acudir a la UBI o puede acudir a cualquier servicio. Otra cosa es que la realidad del día a día es una realidad que está marcada por una sociedad que es católica, por una sociedad que en la demanda pide la asistencia católica y en la realidad cotidiana es que la enfermedad cobra un sentido a la luz de eso que entendemos como el buen samaritano, a la luz de la presencia de Jesucristo crucificado, a la luz de lo que es los sacramentos, como aparece en el Evangelio, que los apóstoles ungían con aceite a los enfermos, ¿no? Y oraban por ellos, y desde las primeras comunidades cristianas que aparecen los Hechos de los Apóstoles, aparece como una diaconía, un ministerio, un servicio de la caridad, la atención a los enfermos. Entonces, eso, uno va a otras confesiones y no hace de menos, pero no hay una tradición ahí, plantada. Es decir, a veces ha dado la circunstancia en la que cuidados paliativos con buen criterio ha querido buscar para un paciente pues es una persona religiosa, lo que sería comparado al sacerdote en la Iglesia Católica, Sí. ¿no? Ha querido buscar y en esa confesión concreta pues ese no lo ha visto conveniente ir a verle, porque no es cuestión de asistirle. Sí que es verdad que unas confesiones pues acercan más a este momento de la enfermedad por orar o por hacer algún acto de acompañamiento, pero no es una tradición que sea constante, ni una demanda que se vea constante, ¿no? Una cosa muy puntual y que sí que hay que aclarar que no se le niega a nadie, porque es un derecho dentro de la Sí, ley porque orgánica. esto se ha vendido como una especie de privilegio para la Iglesia Dentro de la Católica. libertad orgánica, en la ley orgánica de libertad religiosa aparece el facilitar a cada persona el tema de la asistencia religiosa. Ahora bien, la realidad que constatamos es que, pues yo en el Virgen de la Salud no estoy, la demanda es de católicos. Y entonces, También es un reflejo de nuestra sociedad, ¿no? exactamente, o sea, Y sobre todo si estamos en esas horquillas de edades de las que nos hablaba el doctor, ¿no? En el tema digamos, legislativo, estos acuerdos de Estado e Iglesia se enmarcan dentro de los tratados internacionales. Están, digamos, fundamentados mucho en la Unión Europea y en los fundamentos de la Unión Europea. En los preámbulos de los tratados de la Unión Europea figura que Europa tiene una herencia religiosa, cultural y humanista, y está reconocido como tal.
Luego cada estado le ha dado, digamos, una forma u otra. Hay unos que se han declarado abiertamente con una tradición cristiana y otros lo han obviado en la, digamos, en la legislación, aunque luego sí que todos han conllevado acuerdos. O sea que los acuerdos bilaterales entre estados e iglesias son, digamos que es lo común, es lo normal. Y tienen rango de tratado internacional. Precisamente la semana que viene, en este mismo espacio, dedicaremos todo el programa a, igual que con esto ha habido mucho ruido, pues hablaremos de esos tratados, de los acuerdos Iglesia-Estado, de ese tratado internacional, hablaremos con el provicario general de la diócesis, el vicario judicial, que los dos son expertos, y también hablaremos con un abogado sobre este asunto. ¿Hay intromisiones? Claro, alguien que esté escuchando el programa, que esté viendo el programa, dice, bueno, vale, aquí ha llegado Rafa, se ha llevado dos amiguitos suyos, que encima son personas pues comprometidas con la Iglesia, y aquí estos tres, pues aquí en la UBI tendrán ahí un conchabeo, vente para acá y tal y cual. ¿Hay intromisiones de las funciones del capellán y las funciones del médico? No, para nada, hay colaboración y nada más, y además muy, muy cordial. Y no solo en personas como yo que puedan, digamos, que manifestar su condición de creyente, sino yo con todos los médicos del hospital tienen una relación bastante cordial con los capellanes. Yo creo que no hay ninguna intromisión, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Yo sé que como técnico tengo que ser muy bueno, estar a la última, técnicamente ser lo mejor posible. Y cuando yo sé que para mi enfermo lo más importante en ese momento es la atención espiritual, porque yo ya no puedo aportar gran cosa, me parece fundamental que no le falte. ¿Eso se nota, se palpa en el trato diario con el enfermo? Yo desgraciadamente con mis enfermos trato más con las familias. Con mis enfermos, claro, bueno, sí, desafortunadamente tengo ya, menos posibilidad de hablar muchas veces, ¿no? Por la sedación a la que están sometidos. Pero sí que se nota en los enfermos que pueden hablar, te lo demandan, y si no, la familia. Nosotros hablamos mucho con la familia y sí que hay momentos en los cuales se expresa. Luego otra cosa que quería comentar, vamos, yo desde el punto de vista ético, pues sabes que estoy también dedicado un poco a la bioética, que es una de mis preocupaciones y de mis puntos de formación ahora, pues el tema del trato espiritual es algo común a la bioética, independientemente, digamos, de tu forma de pensar que tengas. O sea que todos los bioeticistas saben que el tema espiritual entra a formar parte de forma muy importante y protagonista en los cuidados paliativos. Es fundamental. Y los cuidados paliativos se pueden dar en las plantas o en la UBI cuando hay que cambiar de estrategia. Porque eso es un tema clave que todo el mundo reconoce. Es fundamental. Y luego otra cosa que no se nos debe de olvidar es que el ser humano, si estamos hablando de humanizar la sanidad, ¿no? De ser más humanos, pues el ser humano es un ser religioso. Es el único ser religioso. Y así se ha manifestado desde la Edad de Piedra hasta la actualidad, porque tiene una capacidad de trascender, de conectar con algo trascendente, de buscar las realidades últimas, de preguntarse pues las preguntas claves de la vida, y eso lo hace en su vertiente espiritual, y eso solo lo hace el ser humano, y no lo hace en su característica de animalidad, sino de racionalidad. De hecho es curioso, vamos, es un apunte, si tú hay experimentos, ya estoy hablando un poco en plan científico, hay experimentos en los cuales se ha estudiado qué partes del cerebro se hace con resonancia funcional, qué partes del cerebro, digamos, que son más modernas, tienen un funcionamiento más sofisticado y son más filogenéticamente más sofisticadas. Y está claro que el pensamiento abstracto, el pensamiento de cosas trascendentes, está ligado a zonas mucho más desarrolladas, mucho más racionales. Y los sentimientos más, digamos, más emotivos, menos racionales, están relacionados con partes del cerebro más comunes, filogenéticamente más primarias. Entonces, bueno, que esto es lo que nos caracteriza al ser humano, que somos racionales, que podemos pensar en abstracto y tener un lado espiritual que nos caracteriza. Entonces, si queremos humanizar la sanidad, ¿vale?, que es un objetivo clave.
Sí, además me parece que hay una Secretaría General ahora que se llama así, de Claro, humanización, lo he claro. oído esta mañana. Y que además es común no solo en Castilla-La Mancha, sino también en Madrid se ha creado, o sea que es algo que se quiere potenciar. Yo estoy entusiasmado con ello, pero claro, si queremos humanizar la sanidad no podemos sacrificar esta vertiente. María Jesús, hablabas del trabajo en equipo, Mm. hablabas de, bueno, el doctor hablaba de esas cuestiones bioéticas. ¿Cómo es ese trabajo en equipo con el capellán? Mira, me centro en cuidados paliativos porque es donde Claro, por eso. más claro se ve como estos distintos profesionales, pues tiene que ser un trabajo donde existe una relación interdisciplinar y digamos que por el bien del paciente se hace el abordaje de las distintas disciplinas para darle lo mejor, porque buscamos la calidad, ¿vale? Entonces ahí entramos todos y bueno, yo por ser enfermera me siento muy afortunada por las horas que paso a pie de cama, ¿no? Y a pie de cama tú descubres que lo que más está demandando a lo mejor es un tema que convendría que tratara el psicólogo, contactas con él. Mira, me parece que aquí tiene algo que sería bonito que tú lo afrontaras tal. De la misma manera, puedes descubrir que su gran preocupación es social. Te pones en contacto con la trabajadora social, lo dices. O, de la misma manera, puede ser espiritual, como el ejemplo que puse antes, o tantos ejemplos que podría contar. Yo tenía un enfermo, me acuerdo, ¿no?, que decía, hay que ver la cama lo que da de sí para reflexionar. Un señor, Claro. pues que no es que había sido una persona ni muy religiosa, ni muy, sino un señor que de repente de la noche a la mañana se vio con un diagnóstico fatal y que se preguntaba qué había sido de su vida, o sea, qué futuro le esperaba, qué futuro le esperaba a su familia. Todo eso son inquietudes espirituales a las que yo, como enfermera, sola no puedo llegar. Entonces, todos somos importantes en un equipo multidisciplinar, todos. Entonces, es eso, ¿no? Y luego, pues también te das cuenta, pues, por ejemplo, trabajé en una unidad de cuidados paliativos con enfermos terminales de SIDA, pacientes que eran excarcelados, que habían tenido un pasado carente de valores y que su vida, bueno, pues si yo te digo que hubo algunos de estos pacientes que al final, cuando ya estaban, pues eso, en sus fases finales, pidieron ellos hacer la primera comunión y recibir los sacramentos, pues hombre, yo pienso que es porque, como decía antes Alfonso, eso está dentro del hombre. Y aunque tú no hayas recibido o hayas recibido poco, está tan dentro de ti que cuando tú te encuentras con este dolor, con esta situación, hay algo que te toca dentro y te hace hacer una elección, aunque sea al final de tu vida. Y eso, si no existiera una asistencia espiritual, no sería posible. O sea, nosotros no podríamos darlo como profesionales. Tenemos unos límites, como decía Alfonso. Rafa, ¿cuántas veces lo único que piden las familias o los enfermos es que alguien les escuche? Muchísimas veces, nos piden muchísimas veces y la verdad es que yo una de las propuestas que le hacía cuando vi todo este tema todo este alboroto que se ha montado, que no acaba de ver de dónde sale, ¿no? O sí que sabe dónde sale, Sí. pero que no acaba de ver la razón de ser que tiene, ¿no? Pues yo la propuesta era Yo creo que lo que no, que perdona, nos Rafa. acompañara algún día, pues un rato que estuviéramos ahí en el hospital, para ver la cantidad de vertientes que tiene la labor nuestra allí, que es enriquecedora, para mí es una riqueza personalmente y como sacerdote, y que lo hago como vocación, sobre todo, no voy por un salario, voy por vocación, y además que noto... A que por un salario tampoco. No, no vamos a entrar en detalles de salario. No, pues por Pero- eso que tampoco se piense la gente que es el oro y el moro. No, que no se preocupe, no llega para mucho más. Pero que una de las cosas importantes, que lo habéis comentado ahora, tanto María Jesús como Alfonso, es una continua colaboración fácil. Ahora cuando le preguntabas del tema este de esa injerencia o no injerencia, que es tan sencillo como que cuando llego a la REA, que me llaman inmediatamente a lo mejor a urgencias, Traduce. reanimación, cuando llega un paciente pues muy malito y tal, y entonces en urgencias hay que
hay que tratarle especialmente, suena una sirena por ahí, van todos los profesionales a atenderle a la puerta de urgencias ahí. Entonces llaman al sacerdote, tanto el auxiliar como la enfermera, como el médico, y nos llaman para allá. La actitud nuestra es, cuando me digáis vosotros, yo entro. yo. Lo que veáis vosotros, ¿qué queréis que haga? Y a lo mejor llega una enfermera o un auxiliar o el mismo médico o la doctora y nos dice, oye, primero habla con la familia porque está de esta forma, nos informamos ahí y tal, echa una mano. Y es una labor dura a veces, pero muy enriquecedora y muy bonita porque lleva consigo el que todos queremos lo mismo, el bien del paciente, el bien del ámbito que estamos tratando, humanizar lo más posible y no nos alapamos, al revés. Te pregunto lo mismo que Alfonso. ¿Has recibido alguna vez un rechazo frontal? Rechazo frontal no, de paciente nunca. Y lo que sí que alguna vez, pues alguna actitud, pero que es la rebeldía ante la enfermedad, ante el sufrimiento. Claro. Por ejemplo, me llaman a una habitación y voy a entrar en la habitación y hay alguien del ámbito de la familia, amigos, pues que a lo mejor pues tiene una reacción de gesto, de palabra, Ya está aquí el cura. que nosotros lo entendemos porque en el fondo no es rechazarnos a nosotros, que no nos conocen, sino que les falta afrontar ese momento tan duro. Incluso una pequeña anécdota, ¿no? Pues eso que llega a lo mejor a un paciente que le atiendes y la familia se sale fuera alguien de la familia sale fuera con mala cara, desplante un poco, le das la unción, tratas al enfermo, a quienes están allí, y al rato verlos en el ascensor o verlos por el pasillo, en este caso fue en el ascensor, y bueno, ¿qué tal estáis? Le tenemos que hacer una pregunta. Después de que usted le dio la unción y tal, le vimos un poco agitado y nos trató mal a nosotros y tal. El enfermo. El enfermo. Y entonces la inquietud que tenía esa familia, los que se habían salido de la habitación, era si llegaría al cielo, que usted le había dado la unción, estaba en gracia a Dios, y la inquietud que tenemos ahora, si después de que dar la unción nos ha tratado a nosotros un poco así regular, digo, mira, olvidaros, está con la medicación, está con dolores, va al cielo de cabeza, no os preocupéis, no sabe usted la tranquilidad que me da. Y eran las personas que se habían salido de la habitación. Ah, o sea que encima eran los que no Eran habían los que se habían estado salido. presentes. Sí que es decir, verdad. yo creo que no es tanto el rechazo, porque como bien decía Alfonso, es muy difícil que uno quiera rechazar un apoyo más, porque es sumar apoyos, ¿no? Pero sí que es verdad, y lo entendemos así, que no es que nos rechacen, sino que hay una rebeldía ante la enfermedad. Igualmente muchas veces hacéis más fácil, y también lo que contábamos con María Jesús y con Alfonso, ese paso de acercarse a. En muchas ocasiones, ahora nos podíamos acordar del Papa, ¿no? Cuando dice salir vosotros, ¿no? En muchas ocasiones los ves por allí, van con su batita y bueno, con el alzacuellos y tal, pero yo cuando los he visto, pues siempre hasta luego, adiós, no sé qué, tal. O sea, hacéis también más fácil ese acceso que en ocasiones pues puede ser muy duro, porque además de la situación complicada por la que estás pasando, pues sabe Dios que ha sido tu vida. Lo mismo no has pisado la iglesia en 20 años y no has tenido... voy a ir yo al cura a decirle ahora, va a venir el cura, me va a decir, ¿desde cuándo no te confiesas? O sea, digamos que también tratáis muy bien ese acercamiento, ¿no? Sí, hay una fluidez, hay una naturalidad de trato y luego pues eso que yo creo que el mismo carácter de lo que llevamos en nosotros, que es la gracia de Dios, la presencia de Dios, nos hace acercarnos con lo que es el mismo Dios, la actitud de misericordia y una actitud de comprensión. Pues nadie te va a juzgar, al revés. Y la reacción, yo es que repito mucho esta anécdota, pero es que es una anécdota muy constante. Gente que ha pasado el tiempo y luego te ve por circunstancias que vuelven al hospital y te recuerda, ¿no? Y yo ya con la cantidad de gente ya me olvido, ¿no? Pero te recuerda, usted le dio la unción, usted atendió a mi padre, usted atendió a mi madre. Entonces, esa... ¿Y qué sensación tiene? No, nos dejó una paz y sea este cura o quien sea. Pero es que ha pasado el Señor. No es porque genera envidias, pero a lo mejor Alfonso se acuerdan más del cura que del médico. Pues puede ser. No me extrañaría. La verdad que el trato que tienen ellos es estupendo. Yo no he oído hablar mal a ninguno del equipo médico, jamás de ellos.
puedes discutir a lo mejor de fútbol o de alguna otra cosa, Bueno, pero no hay discusiones, no hay mala relación y todo el mundo habla muy bien de ellos, Cuando tienen un habl- perfil muy bueno. cuando hablaba Rafa de esos momentos complicados, del equipo que hablaba María Jesús, hay momentos muy duros y hay un apoyo. Cuando Rafa dice que hay un apoyo es también porque en los profesionales confiáis determinadas labores a una persona que sabéis que lo va a hacer bien, ¿no? Sí. Y eso me imagino que se gana día a día, hora a hora y momento a momento. Sí, aparte de la experiencia que tienen pues mucha experiencia en manejar estas situaciones, también tienen formación en bioética, tienen información a la hora de dar malas noticias. Son personas experimentadas que lo manejan muy bien, esas situaciones. Así que bueno, que ahí sí que hay una plena confianza en que una relación incluso conflictiva con alguna familia, que muchas veces hay conflictos difíciles de abordar por parte de un médico, porque son conflictos de tipo de relación entre ellos, pues yo creo que los capellanes a veces solucionan mucho en ese sentido. Ujú. Sois pontífices en el sentido de tender Puente, puentes. sí, de tender puentes. Sí, y luego que yo una de las cosas que di más gracias a Dios es de que dentro del ámbito hospitalario pues hay una realidad como decía antes, muy natural, que con ejemplos concretos. Esta mañana pues hablaba con una persona del equipo de paliativos y comentábamos un tema, pues eso, para cómo apoyarnos, cómo poder Sí, tratar. porque ahora que hablas de paliativos, que afortunadamente cada vez se conocen más, desafortunadamente no hay todos los medios, esto lo vais a decir vosotros, pero yo lo digo, no hay todos los medios, tanto técnicos como personal humano, que debería de haber en paliativos. Hay ahora una polémica muy en las redes sociales por los cuidados paliativos para niños. Está bien, pero además de las polémicas en las redes sociales, lo que hay que ponerse es a funcionar y hablar de estas cosas. Yo lo suelto aquí, pero vosotros lo conocéis. Pero lo que yo me quería referir, por ejemplo, en el tema de los cuidados paliativos, cuando una persona está al final de su vida, en ocasiones no es que desconfíe del médico, no es que desconfíe del médico, pero a lo mejor sí que necesita que lo que le ha dicho el médico se lo reafirme un sacerdote, ¿no? Y aparte que hay muchos médicos que desgraciadamente todavía no hablan claro de determinadas cosas en esos momentos, porque prefieren obviar a lo mejor esa conversación cuando tienes que hablar del enfermo de otras cosas que no son de su Curarle. curación. Y hay muchos médicos que todavía no están formados, o no se sienten seguros, no les gusta, y ahí es muy importante el papel complementario que pueden otorgar ellos en la comunicación. Y también, aparte de ellos, bueno, no solo la enfermería también. A veces los Sí, sí. auxiliares y las enfermeras resuelven unas lagunas de información y de satisfacer una serie de dudas que los médicos no somos capaces porque somos más escuetos o damos una información más técnica y no llegamos un poco más allá. Y la enfermería complementa mucho, da un aspecto también más humano, más de cuidado, más cercano, y los capellanes pues le dan... ¿Hay muchas dudas en torno a esto? ¿Tú? A veces se plantean dudas en torno a la atención, pero yo creo que en general lo que vemos es que la calidad del médico humanamente es bastante buena, y en esa compenetración con las enfermeras auxiliares y con nosotros sacerdotes, pues es habitual el que el médico que está viendo un paciente que está en una circunstancia ya de cuidados paliativos o de un tratamiento ya terminal, pues acuda, o que nos ve por el pasillo, que nos ve tal, oye, mira, le estoy viendo esto, tal, o nosotros mismos, oye, ¿qué tal ves? ¿Qué te parece que pueda dialogar, que pueda...? Y hay una labor de compenetración muy buena y bastante sana, ¿no? Y en ese sentido a mí me parece que es por donde se logra este servicio, que es lo que comentabas antes, de humanización de la sanidad pública, ¿no? Por ahí yo creo que hay una vertiente muy buena a tocar, y dado que los profesionales sanitarios deben ir formándose en ese sentido del cuidado también, y la comunicación de las realidades que tiene el enfermo, ¿no?
Entonces nosotros estamos ahí también con esa compenetración y colaboración con ellos, ¿no? Me parece que es... Bueno, se nos acaba el tiempo, se abre un debate muy interesante, el debate de la formación, el debate de la comunicación, que es muy importante. Yo no me voy a meter con los médicos porque estamos en sus manos, pero sí que es verdad que hay veces que se explican pero no se entiende. Sí. Pero bueno, yo creo Pero que... luego traducimos las enfermeras. Pero muchas luego vienen las veces. enfermeras Muchas veces y lo traducimos. traducen. Y si no pasa por allí el capellán, dice, a ver, y sin nunca decir, yo soy médico, tal, pues no, eso, decir, no, pero esto es más o menos, o lo que tienes que hacer es esto y tal. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Les reitero lo mismo que he dicho al principio, cuando vienen médicos y enfermeras, yo siempre digo lo mismo, prefiero veros aquí en mi casa. Pero si por circunstancias nos tenemos que ver allí, pues solamente hacemos que ratificar vuestro buen trabajo y buena labor. Yo creo que, Rafa, ha quedado claro que muchas veces en este tipo de anuncios, además de globosondas, hay mucho ruido y que tenemos que ir escarbando. La semana que viene nos toca otro tema también muy parecido, con los acuerdos Iglesia-Estado y con la enseñanza concertada, ¿no? No hace falta dilucidar de por qué salen estos temas, porque yo creo que está más o menos claro. Buenas noches a los tres. Y a ustedes ya, bueno, pues les hemos hecho el anuncio de lo que va a ser el enfoque de la semana que viene, así que aquí les esperamos. Buenas tardes, buenas noches.